Vamos a hacer la perspectiva de una casa de cuadro inclinado. Dibujamos, por ejemplo, aquí una línea horizontal y todas las fugas irán hacia un mismo punto. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, que unas fugas vengan hacia aquí y tenemos aquí el bloque, y vamos a hacer, por ejemplo, que otra fuga venga hacia aquí. Entonces dibujamos aquí, por ejemplo, una torre, por ejemplo aquí el extremo de la arquitectura. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer que la torre venga hasta aquí. Dibujo la torre al completo y ahora en esta base marco aquí la base de la arquitectura, que aquí fugará hacia el mismo punto, y vamos a traerla, por ejemplo, hasta aquí, de manera que la arquitectura viene por aquí. Entonces decíamos, esto va a venir hasta aquí y ahora lo traemos, por ejemplo, hasta aquí. O sea que esta va a ser el bloque, este va a ser un saliente, va a llegar, por ejemplo, hasta aquí y va a llegar hasta aquí. Bueno, vamos a hacer que este bloque que viene hasta aquí penetre un poco en la arquitectura por adentro. Bueno, pues ya tenemos los bloques principales, viene por aquí, y esto corta, vamos a traerlo mejor hasta aquí. Trajimos esto hasta aquí, pues ahora traemos esto hasta aquí y esto hasta aquí. Nos viene por aquí, marcamos las dos diagonales para centrar los detalles de la arquitectura. Entonces, será desde aquí hasta aquí, hacemos la vertical y ahora volvemos a hacer divisiones. Si queremos en un cuadrilátero de estos ya, entonces hacemos esta línea, hacemos esta otra y otras dos divisiones y así vamos cuadrando el espacio, ¿no? Con lo cual una puerta puede venir por aquí. Entonces vemos que queda aquí y queda aquí, por ejemplo. Con lo cual sabemos que eso en el espacio tiene el mismo tamaño, ¿no? Nos acercamos. Bueno, luego aquí arriba pues tenemos también una torre. Marcaremos aquí el grosor. La torre, fuga hacia allá con ese grosor. Podemos poner un tramo más pequeño. En principio vamos a remarcar bien la posición del objeto. Igual, ahora viene por aquí, y ahora aquí le vamos a dar una especie de frontón, por ejemplo hasta aquí, y vendrá por aquí detrás hasta aquí. Bueno, pues tenemos nuestra arquitectura. Por aquí detrás le podemos dar un pequeño saliente no alineado con el otro, hasta aquí, por ejemplo, hacer el saliente este hasta aquí, con lo cual viene hasta este punto y ahora viene hasta este punto, que llegue, por ejemplo, si cortamos aquí, fuga hacia este punto y tiene la misma altura, llega hasta aquí y a partir de aquí fuga hacia ese punto, con lo cual tenemos ahí ese punto y marcamos aquí la posición de esto. Vamos a concluirla por detrás aquí. Bueno, pues ya tenemos prácticamente todo. Aquí también podríamos hacer una especie de frontón. Y aquí la vertical. De manera que aquí dibujamos otro frontón. Bueno, tenemos dos frontones laterales aquí. Vamos a poner esto más reducido hacia adentro. Y aquí lo mismo, aquí una fuga hacia este punto y hacia este otro, una especie de torre más pequeña y una especie de pináculo o torre o linterna ahí más pequeña, esa especie de pequeña cúpula poliédrica. Bueno, pues hecho esto, ahora remarcamos aquí, por ejemplo, un saliente, entonces va hacia ese punto.
Entonces, bueno, todo esto que hacemos en principio, ojo, vamos a calcular a posteriori las medidas. Es lo que se llama una restitución. Entonces, remarcamos alguna línea más y ya pasamos a lo siguiente. Podemos darle alguna sombra. En principio hacemos ya el cálculo. Tenemos f sub 3, f sub 2 y f sub 1, ¿no? Hacemos una circunferencia que coge el punto medio aquí. Entonces tomamos el punto medio. A ver. El punto medio parece que está aquí. Y el punto medio de esto parece que está aquí. Bueno, más o menos, vamos a hacerlo en plan rápido para... Entonces, aquí el punto medio tenemos este arco, bueno, queda ligeramente más hacia aquí. Y este otro aquí. Vale, tenemos entonces ya el arco para la parte inferior y la superior. Bajamos la vertical por f sub 3 y así calculamos ya la posición del punto de vista. Bueno, vemos que queda aquí este vértice abatido. Bueno, pues ahora haremos centro en este punto de intersección con el horizonte. Hacemos este arco. Y aquí queda el punto de vista que utilizamos para calcular las medidas. Aquí hacemos la horizontal. Entonces tenemos aquí ya esta medida que vamos a duplicar aquí. Entonces la vamos a poner aquí sobre esta línea. Entonces lo voy a colocar aquí, por ejemplo. Entonces coloco el cuadro aquí. Aquí está V y el cuadro es una línea vertical que viene por aquí. Bueno, tenemos el cuadro, tenemos la fuga, hago una horizontal por f sub 3 y obtengo la fuga proyectada en ese perfil. Este es un perfil, por lo tanto tenemos la orientación ya de la fuga. Tenemos aquí el horizonte, ambos formarán 90 grados, el horizonte y esa fuga, ya que se vendría hacia esta dirección y esta, ¿no? Bueno, con lo cual a partir de aquí ya podría obtener las medidas, ¿no? Si por ejemplo cojo esta medida, ¿cuánto mide esta altura de la arquitectura? Pues cojo un tramo más pequeño, mejor, desde aquí hasta aquí. Hago ahí dos horizontales. Pues hago la horizontal por ese punto, se proyecta aquí sobre el cuadro y otra horizontal por este punto, se proyecta aquí. Entonces tenemos A y B. Entonces alineando con V tenemos ahí los dos puntos. Bueno, ahora ya solo hay que poner aquí la posición del plano de cuadro. La posición del cuadro está aquí en el perfil. Y esto nos queda muy hacia abajo, pero bueno, entonces sale muy distorsionado. Dibujamos aquí, por ejemplo, la posición de la traza del plano donde se apoya la casa, y en el punto de corte hacemos la dirección de V, o sea que haremos una paralela en la dirección de V hasta la fuga F3, hacemos una paralela por este punto y viene por aquí la posición del suelo, ¿no? Bueno, pues la posición del suelo para una vertical tiene la altura desde A hasta B. Eso quiere decir que si yo hago aquí, por ejemplo, coloco la posición exacta de este punto, de la base, ¿no? Este punto corta en el cuadro aquí. Eso quiere decir que B' es la perspectiva de B. Por tanto, si hago una vertical, esta vertical corta, vemos que viene por aquí y continúo la línea, corta aquí detrás, queda hacia atrás. Bueno, pues esta es realmente la medida real que se proyecta sobre el plano de cuadro aquí, o sea que esta medida que se proyecta
en el cuadro aquí, al alinear con V, pues vemos que transforma A' en A, que es este punto, mientras que transforma B' en B, y por tanto la longitud de este segmento se proyecta según esta medida. Bueno, todas las medidas en vertical se harán igual, mientras que como tenemos aquí esta línea y esta, la tercera, que es una pirámide con las tres direcciones de la casa, o sea, esta dirección, esta y esta, las direcciones reales, pues ahora puedo coger respecto al cuadro, respecto al horizonte, vemos que respecto al horizonte es esto, hago este arco, lo puedo hacer aquí, o lo puedo hacer aquí, si lo vemos mejor aquí, lo hago aquí, o también lo puedo hacer aquí, en la intersección con la vertical, que es esta, y vemos que cae exactamente sobre la vertical, que es esta, aquí. Pues este es V abatido, ¿no? También otro V abatido. Bueno, pues ahora si uno ese V abatido con esta fuga, y con esta fuga, por supuesto que será a 90 grados, pues vemos que a partir de esta traza y esta traza, pues ya puedo trazar esta dirección por esas dos trazas, o sea, haría una paralela por aquí con la escuadra y cartabón, y esas son las medidas aquí reales en planta de la figura. Mientras que si ahora prolongo esta línea, por ejemplo, corta aquí, pues aquí haciendo una perpendicular, pues ya tengo la posición exacta de esto, ¿no? O sea, la posición exacta de este punto, que vendrá como esto viene hacia aquí y ahora esto viene hacia aquí, ¿no? O sea que haciendo una perpendicular viene por aquí. Bueno, pues esas serían las medidas reales. Hemos abatido el punto de vista, recordamos, este aquí, y lo hemos abatido aquí. Bueno, y tenemos entonces que este punto es el transformado de este, ya que es la intersección de estas dos líneas, por lo tanto tendrá que estar alineado con V. Y así con todos los demás puntos. Este punto vendrá a parar aquí, con lo cual a partir de aquí pues viene esta línea ortogonal, ¿no? O sea que así tendríamos la planta de la casa, las medidas en planta y las medidas en vertical, con lo cual ya podríamos hacer todo, ¿no? Voy a poner música. Bueno, por último le damos unas sombras para que se perciba mejor esto. Entonces daríamos, por ejemplo, un oscuro todo en un lateral. También podríamos calcular las sombras. Vamos a darle este lateral y proyecta las sombras ahí un poco, aquí igual. Por el suelo proyectar aquí la sombra y toda esta cara, esto quedará en sombra también hacia aquella fuga. Bueno, y ya no vamos a calcular sombras, sino se nos echa el tiempo, pues hacemos esto en sombra y le damos ahí la sombra por aquí y por... O sea que la arquitectura, para que se entienda, son estos tres bloques con sombra, este bloque, este y este, y ahora la sombra que proyecta por aquí también la pondríamos por aquí, ya no la vamos a hacer la del suelo, o sea que también se proyectaría en la misma dirección, hacia la misma fuga en el horizonte, y lo mismo aquí, aquí, etcétera. O sea que esta sería la perspectiva de la figura. Bueno, damos por último unos toques ahí, pues por ejemplo, por aquí podríamos dar unos contrastes, aquí como que hubiera, por ejemplo, aquí una torre poligonal, aquí por ejemplo unas ventanas, podríamos calcular las alturas para esto, otra ventana, aquí por ejemplo otra, vamos a ponerlo aquí, como vemos están descentradas, pero bueno, en este caso no coincide aquí con esto. Marcamos aquí esta línea, ahora nos acercamos, podríamos poner aquí también la ventana, debe fugar hacia aquella línea, hacia aquel punto de fuga. Aquí también pondríamos un frontón, pues se vería por ejemplo esto de sombra y esto de aquí de sombra, ¿no? Sería principalmente lo que se vería.
Luego veríamos aquí una especie de pequeño alero, ¿no? Y lo mismo aquí marcaría más sombra y luego menos. Marcaríamos también el saliente, aquí un poco. Bueno, remarcamos alguna línea, pues por ejemplo por aquí también iría hacia aquella fuga, hacia esa fuga, que remarcaríamos. Y aquí lo mismo, detalles, por ejemplo aquí para esta ventana, etcétera. Sabemos ahora que deben estar alineadas con esta fuga. Aquí igual. Marcar aquí alguna línea. Y aquí otra especie de frontón. Bueno, remarcamos ahí unas cuantas líneas, aquí igual. Con su sombra proyectada aquí y aquí igual. Bueno, si le damos unos pocos contrastes y así se percibirá como algo, como lo que intentamos hacer en perspectiva, que bueno, marcar aquí alguna línea. Damos más contraste para la zona más entrante. Aquí el contraste este. Tenemos más contraste ahí para las zonas internas, lo mismo aquí, etcétera. Aquí igual. Difundimos un poco los tonos para que no sea tan grotesca la mancha. Y aquí igual y perdemos ahí el contorno. Y aquí igual. Bueno, pues ahí tendríamos unos cálculos para esta arquitectura. Un gran boceto y podríamos remarcar ahí algunos contrastes más. Aquí parte el tejado si queremos, aquí más contrastes. Aquí este también. Ahí la sombra que sale con más nitidez hacia ahí. Tiene la misma fuga todas las líneas. Aquí marcaríamos detrás los detalles estos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, que ya nos echa.
perspectiva cónica oblicua de cuadro inclinado, calculando la posición del punto de vista y de algunas medidas. Y ya concluimos. Y ya terminamos por hoy entonces, ¿vale?